Tomar su lugar, mis hermanos de danza, de alabanza, perdón. Aleluya, qué bendición tan grande este día, tan hermoso, el poder estar delante de la presencia de Dios. Amén, y nos gozamos, pues ya estamos en las nuevas instalaciones. Dios es bueno, hermanos. Amén. Y pues quiero decirles que todo lo que hacemos para Dios tiene una recompensa. ¿Alguien se acuerda cuál fue el tema del fin de año que vimos? ¿Alguien se acuerda cuál fue el tema del fin de año? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda el tema del fin de año que dimos? ¿Nadie? Vestirse para servir. ¿Se acuerdan? La verdad, este lugar ya lo habíamos dado por perdido porque no nos habían dicho ya nada, no nos habían respondido del contrato. Pero empezando el año, mis hermanos nos llamaron y ahí está ya el contrato, hermanos. Y ya estamos aquí. Y empezamos el año trabajando, hermanos. Amén. Y eso es bueno, porque es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque trabajar trae una recompensa. Amén. Trabajar trae un resultado. Amén. Y hoy vamos a ver, Dios puso en mi corazón hablar acerca de algo importante que la Biblia menciona, que se llama ser fiel. Amén. ¿Cuántos son fieles? ¿Se entiende la fidelidad? Vamos a ver un poquito acerca de la fidelidad. La Biblia nos enseña que Dios premia la fidelidad, Dios recompensa la fidelidad. Y pues como nos enseñaba el hermano Luis, ¿verdad? Nuestro hermano Horacio, las fotos de cómo empezaba la iglesia, la hermosa. Alguien decía, mi hermano Felipe decía ayer, ¿verdad? Que ¿cómo ven la lona? Esta se veía grandota allá donde estábamos, ahorita se ve chiquita, hermanos. Pero hermanos, Dios es fiel. Dios es el que nos va llevando por donde Él quiere. Estamos aquí y les agradezco a cada uno en lo particular. Yo quiero decirles que pues la obra de sus manos, la labor que ustedes han hecho, tanto trabajando como cooperando, pues Dios les recompense, Dios les va a premiar. Ténganlo por seguro, eso no crean que eso no lo ve Dios, Dios ve todo eso. Inclusive se me quedaba mucho cuando la Biblia dice en el libro de los Hechos que un ángel le fue a decir a Cornelio, le dijo: Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han subido como una ofrenda delante de Dios. Amén. Quiere decir que Dios toma en cuenta todo lo que se hace. Dios toma en cuenta todo lo que se hace para Él. Todo lo que se hace para Él. Bueno, usted va a decir, bueno, pero las limosnas se los dieron a los pobres. La Biblia dice que el que le da a un pobre, ¿qué dice? A Jehová le presta. ¿Sí? Cuando usted está dándole a un pobre, no es dinero perdido, es un dinero que Dios está guardando y de un día le va a recompensar. No dinero de ¿verdad? Y a lo mejor y sí, ¿verdad? Porque así es Dios con nosotros. Dios no se queda con nada, Dios siempre nos multiplica, Dios siempre nos bendice, Dios siempre ve por nosotros. Amén. Quiero que veamos un texto, Lucas capítulo 12. Lucas 12, pero les quiero leer la versión, la nueva traducción viviente. Dice, verso Lucas 12, 42. Dice, y el Señor, bueno, le quiero leer la nueva traducción viviente. Dice, y el Señor respondió: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Repito, dice, y el Señor respondió: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Miren lo que dice el verso 43.
Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Repito esta parte, dice, si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Vamos a ver, a orar. Amén, hermanos. Padre mío, gracias te damos en este día. Gracias porque tu misericordia es grande para con nosotros. Hemos venido buscando tu rostro y tu justicia. Anhelamos de todo corazón escuchar de parte tuya tu voz a través de tu palabra. Señor, muéstranos tu perfecta voluntad y que en todo esto busquemos agradarte y glorificarte. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este verso nos menciona de un personaje, de un siervo fiel y sensato, que es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Amén. ¿Qué va a pasar con ese siervo que es fiel? Dios lo va a recompensar. Miren, yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia está hecha de pura gente servidora. Amén. Y yo creo que va a haber mucho trabajo. Ya empezamos con trabajo. Amén. Como decía Luis, ¿verdad? Unos pintaban, otros limpiaban, otros trapeaban, otros acarreaban cosas. Todos hicieron cosas, otros cooperaban. Gracias. Y esto es parte de estar juntando una recompensa. La gente que no sabe esta parte de la Biblia, pues no hace lo posible por trabajar. Cabe aclarar, ¿verdad? Que a veces por la edad, a veces por las situaciones físicas, a veces por la distancia, hay veces que no se puede, ¿verdad? Aunque uno quisiera, a veces ya no se puede, pero las oraciones también es un trabajo. ¿Sí sabían eso? ¿Qué decía yo de Cornelio? ¿Qué decía? Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han subido con una ofrenda delante de Dios. Definitivamente yo creo que este lugar lo obtuvimos gracias a las oraciones. Y las oraciones que ustedes hicieron fueron escuchadas por Dios y Dios nos abrió las puertas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces Dios recompensa. Yo creo que este lugar es una recompensa de toda la labor que todos hemos hecho. Amén. Pero miren, tengo otro texto. Ese es el tema de esta la recompensa de la fidelidad. Y el texto base es Mateo 25, 21. ¿Qué dice Mateo 25, 21? Miren, les puse ahí una figura para que sepan que es una recompensa, un premio ahí, ¿verdad? Una copa ahí, vamos a ganar algo por la fidelidad. Dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 11. Miren la palabra ahí, buen siervo y ¿qué? Y fiel, la fidelidad. Ahorita vamos a ver qué quiere decir fidelidad, ¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta que Dios nos observa. Dios observa qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos y qué tanto lo hacemos. Amén. Cuando nosotros somos fieles, constantes, la fidelidad nos habla de constancia, la fidelidad nos habla de confianza. O sea, cuando alguien deposita su confianza en ti, en este caso Dios, cuando Dios te ve fiel, Dios deposita en ti confianza. O sea, confía en ti, cree en ti, espera en ti y te deposita cosas que Él quiere que se hagan. Amén. Entonces aquí dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco. Ahí está una palabra, un detalle en esa palabra, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta parábola nos habla, dice la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice que les dieron bolsas de plata. Les dieron bolsas de plata, pero dice que unos trabajaron y dieron el doble de lo que les habían dado. Pero uno dijo, no, con su bolsa de plata dijo, no, pues no quiso trabajar, pero tampoco quiso perder lo que le habían dado. Y dice que lo enterró esa bolsa de plata. Pero no es lo que Dios quería. Miren otra imagen. Me gustó esta imagen porque yo creo que a veces en el trabajo pocas veces se felicita de lo que se hizo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuánto les gusta que les feliciten cuando hicieron algo bueno? Qué bien quedó, ¿verdad? La verdad sí.
Sí es bueno, a veces es bueno felicitar y quiero decirles que Dios recompensa. Dios desde el cielo, cuando tú haces algo que a Él le agrada, Él lo grita desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. ¿Cuándo dijo eso Dios? Cuando Jesús se bautizó, cuando Jesús estaba obedeciendo, Dios dijo, lo gritó a todos los vientos, ¿verdad? A todos los lugares, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien no me complazco. Pues así pasa cuando tú obedeces, cuando tú eres fiel a Dios. Amén. Y creo que parte de la fidelidad en esta hora es que tú estás aquí. Ya me imagino así Dios, ¿verdad? Tocándote, diciéndote: buen siervo fiel, ¿verdad? Qué bueno que viniste, qué bueno que estás sirviendo en la obra, qué bueno que estás haciendo mi voluntad. Y de veras Dios nos va a recompensar. Eso solamente sale una probadita de todo lo que viene. ¿Cuántos lo creen? Vienen cosas grandes. Han sucedido cosas acá en la iglesia que nos sorprenden, pero bueno, ya habrá tiempo de mencionarlas. Bueno, miren estos versos, quiero que veamos estos versos, el verso 15. Si ustedes han leído esta parábola de Mateo 25, verso 15, dice: lo dividió en porción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata, luego se fue de viaje. Yo le puse ahí en el verso 15 que Dios nos da conforme a nuestras capacidades, pero definitivamente algo que sí estoy seguro, que a todos Dios nos ha dado algo. Si tú estás aquí, yo quiero decirte que Dios te ha dado algo que tienes que trabajar. Fíjense que la plata representa la redención, porque eso es lo que pasa, que a veces pensamos que los que tienen derecho a trabajar o los que pueden trabajar es el pastor y los que sirven en la iglesia o los ancianos. Pero hermanos, creo que el trabajo, yo lo veo en la Biblia que el trabajo es para todos. Jesús dijo estas palabras: mi Padre y yo hasta el día de hoy, ¿qué? Trabajamos. Amén. Entonces, en eso, la fidelidad que estamos hablando en este aspecto es hacer lo que Dios quiere. Y una de esas cosas es trabajar. Pero que Dios te ha dado dones. A lo mejor esas bolsas de plata, ¿verdad? Representan los dones, los talentos, todo lo que tú sabes hacer. Inclusive voy a ocupar este ejemplo de la alfombra, porque no está el hermano, pero el hermano que puso esta alfombra se dedica a eso. Fíjese que cuando la Biblia dice que se edificó el templo de Dios, dice que Dios convocó o Dios reunió gente especialista para hacer la obra de Dios. A lo mejor tú no lo sabes, pero Dios te llamó porque tú eres especialista en un área que Dios quiere utilizarte. Y esa es la porción que yo quiero dejarte en claro. Dios te dio una bolsa de plata que representan tus capacidades, tus dones, tu fuerza, tu inteligencia, ¿verdad? Que tú la debes de poner a trabajar en la obra del Señor. Tienes que ser fiel en trabajar. Dios te dio conforme a tu capacidad. Verso 21. Dice el verso 21, dice: el amo lo llenó de elogios. Estamos hablando del que le dio las 5 bolsas de plata. Dice: el amo lo llenó de elogios. Dice: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Bueno, este verso lo quiero leer en la Reina Valera 60. Y dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Miren, ahora sí que se movió mi alma ahorita que vi esas fotos de cómo empezamos. Había ahí un mueble recortado de madera que agarramos de púlpito. Creo que empezamos con una mesita, ¿verdad? Una mesita, las sillas del comedor que teníamos. Y empezamos la iglesia, hermosos hermanos, creyendo solo en Dios. Mi pastor Gamaliel me decía: no te preocupes de la gente, preocúpate, dice, porque la presencia de Dios esté en este lugar.
Porque si la presencia de Dios está en esta casa, entonces la gente va a venir a buscar la presencia de Dios. Esa es nuestra meta en esta casa, la hermosa. No es trabajar muchas cosas, no es que haya mucha gente, no es que, no sé, hacer beneficencias. Sí hay que hacer muchas cosas de esas, pero lo principal es que esté la presencia de Dios. Que lo que hagamos o dejemos de hacer sea para agradar a Dios. Porque si está la presencia de Dios, miren todo lo que ha pasado. Empezamos con esa fe, con esa finalidad. Les digo, las sillas del comedor, ¿cuántas eran? 8 sillas. Éramos 2 familias, 3 a lo más. Pero miren la recompensa de la fidelidad. Constantes en reunirnos, constantes en buscar de Dios, constantes en la oración. Y hoy todo esto, hermanos, es parte de la recompensa de la fidelidad a Dios. Amén. ¿Dios es fiel? ¿Dios recompensa la fidelidad? Amén. Usted sepa eso y haga usted las cosas para Dios. Amén. Si usted hace las cosas para Dios, lo que haga en esta casa, ¿verdad? Si usted, ahí decían, ¿verdad? Que el primero que empezó a pintar aquí, ¿creen que a Dios se le olvida? Dios está presente cuando usted pintó, cuando usted limpió, lo que usted hizo, ¿verdad? Dios lo tiene ahí presente, hermano. Amén. Verso 21, ¿verdad? Ese es lo que Dios vio en este personaje y le puse ahí, fiel en administrar. Fiel en administrar. Fíjense que estoy yo tentado a hacer un seminario de economía, ¿verdad? Donde se nos enseñe a cómo tenemos que administrarnos, porque fíjense que ese es el gran detalle en muchos cristianos, que no se saben administrar, y no solamente en la economía, ¿verdad? Sino en el tiempo para buscar de Dios. Tenemos tiempo para otras cosas, buscamos tiempo para otras cosas, pero no buscamos el tiempo para Dios. Nuestra fidelidad tiene que ver con la buena administración. Si uno se administra bien, uno tiene la capacidad de hacer muchas cosas, pero si no te administras bien, entonces va a llegar el momento que te esclavizan las deudas, te esclaviza el trabajo, y entonces te pierdes de las riquezas que Dios tiene para ti. Verso 29. Dice, porque el que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. A los que usan bien lo que se les dará aún más, y tendrán en abundancia, pero los que no hacen nada, se les quitará aún poco lo que tienen. Aún lo poco que tienen, dice, otra vez dice, a los que usan bien lo que se les dará aún más, y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. ¿Está fuerte este verso, sí o no? Será, ay padre, tengo que hablarlo porque así dice el verso. No son indirectas, ¿no? No son indirectas, son directas. Son directas. ¿Qué pasa con los que no hacen nada? No oran, no leen, no sirven, no hacen nada. ¿Qué dice ahí? Es peligroso. Es peligroso porque aún lo poco que tienen les va a ser quitado. Miren, la forma de vida en esta tierra a veces nosotros la consideramos o la comparamos en la medida de los bienes que adquirimos. Alguien dice, el día que yo tenga mi coche, que tenga mi casa, voy a ser alguien de bien o alguien que está abundado. Pero en las cosas de Dios dice que la riqueza del hombre no consiste. O sea, fíjense lo que Dios dice, la riqueza del hombre no consiste en los bienes que posee. La riqueza del hombre consiste más bien cuando sabe agradecer a Dios por lo que tiene. Porque lamentablemente a veces nosotros lo que tenemos lo llegamos a pensar que es poco, ¿cierto o no? Porque siempre anhelamos más, anhelamos más, anhelamos más. Así debería de ser en lo espiritual, conocer más de Dios, buscar más de Dios, congregarnos más, leer más la Biblia, orar más, eso debería de ser, pero no, ¿verdad? A veces solo nos limitamos en lo poco, nos vamos a lo poco. Hay gente que dice, bueno, con que yo me reúna una vez a la semana es suficiente y ya con eso tengo mi porción para toda la semana. Hermanos, ¿cada qué comemos? En lo literal, ¿cada qué comemos? A cada rato, ¿verdad? Si somos golosos,
que la botanita y todo eso, ¿verdad? Pero mínimo, bueno, ya vamos a normalizar eso. El estándar es 3 veces al día. Hay quienes solamente 2 veces al día. Hay quienes 4 o 5. Pero hermanos, fíjense que el alimento para nuestro cuerpo es así, 3 veces diarias. Pero imagínense el alimento para nuestro espíritu, como que cuánto les parece que tiene que ser. ¿Cómo estará en nuestro espíritu? Bueno, ahorita me iba a decir de mí, pero mejor un hermano que... no, ¿verdad? ¿Cómo venga su pastor? ¿Bien alimentado o mal alimentado? Pero ¿cómo estará? La pregunta en esta hora sería ¿cómo estará nuestro espíritu? A lo mejor por fuera nos vemos gorditos, llenitos y musculosos. Pero por dentro, ¿cómo estará nuestro espíritu? No se ora, no se lee, no se trabaja, no se busca de Dios. Y eso debilita nuestro espíritu. Entonces aquí vamos a darnos cuenta que sí necesitamos saber administrarnos en todas estas cosas. Bueno, vamos a ir viendo ciertas fidelidades. Yo le puse aquí fidelidad en trabajar, que es yo sentí ese rema en este año. Amén. Va a haber trabajo en este año. Pero ¿a poco no el trabajo nos cansa? ¿Sí o no? Ayer de veras, después de que cargamos esta, sentí que ya mis fuerzas ya no daban. Dije, no, ya. De veras trabajamos extenuantes. No mucho, pero como no es lo normal, sí como que las fuerzas llegan a cansar y dices, no, pues como que voy a tomarme un descanso, ¿verdad? Ahí los hermanos que hagan lo que puedan. Pero ¿qué creen? La verdad, Dios nos da la fuerza. Dice la Escritura que Dios renueva nuestras fuerzas. Él nos da las fuerzas como las del búfalo. Nos da alas como las águilas. Amén. Y trabajar, eso es lo que hace. Dios renueva nuestras fuerzas a través del trabajo. Bueno, mire lo que dice Lucas 12, 42 y 43. Creo que es el que leímos primero, ¿verdad? Dice, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Ahí encontramos la comida, ¿verdad? Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, ¿qué pasó? Habrá una recompensa, fidelidad en trabajar. Amén. Cuando nosotros hacemos algo para los hermanos, Dios nos va a recompensar. Alimentar no solamente es predicar la palabra, porque la predicación no solamente es a través de hablar. La predicación también es a través de lo que la gente ve que hacemos, ¿cierto o no? De veras, pues es bonito decir, tú haces esto, tú haces aquello, y solamente estar uno ahí sentado esperando a ver que todos terminen de hacer lo que tienen que hacer. Pero cuando ven a la gente que está trabajando, ¿qué hace la gente? Dice, no, pues yo voy a hacer igual que él, ¿verdad? No solamente dice que se haga, sino que también hace. Entonces así debemos hacer. A veces pasa, ¿verdad? Que como padres decimos, le decimos a nuestros hijos, es que tienes que ir al templo, le dicen los padres a los hijos. Pero si los padres no les gusta ir al templo, ¿qué enseñanza se les va a quedar más? O sea, sí lo dicen, tienes que buscar de Dios, pero ellos no buscan, ellos no asisten. ¿Cuándo van a ir ellos? Entonces es indudable, cuando ellos crecen van a hacer lo mismo que los papás les enseñaron. Pero en este caso estamos hablando de un siervo fiel y sensato, que él dijo, bueno, mi amo dijo que tengo que hacer esto, mi amo dijo que tengo que hacer esto. La Biblia nos mencionará en la Escritura algún verso que tenemos que congregarnos. Sí, Hebreos creo que es 10, 30 y algo, 32, 35. Dice, y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, tanto más que el tiempo está cerca. Bueno, es que no dice así, tal como yo lo estoy diciendo, pero mejor lo leemos. Hebreos, ¿qué dije? 10:25, ya me acordé. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Estamos viviendo ya tiempo final y deberíamos de buscar más de Dios para poder comprender tantas cosas de este tiempo que estamos ya viviendo. Amén. Todo trabajo que se desempeña bien hecho, ¿verdad? Con fidelidad, sensatos, ¿verdad? Que siempre lo hacemos, ¿verdad? No dejamos de trabajar.
Dios va a preparar una recompensa para nosotros. Miren lo que dice el verso 44. Dice, les digo la verdad, el amo pondrá a este siervo a cargo de todo lo que posee. El ejemplo lo encontramos en José. Ustedes saben que a José lo vendieron como esclavo, pero cuando llegó a la casa de Potifar, dice que como Potifar se dio cuenta que Dios bendecía todo lo que José hacía, Potifar lo puso a cargo de todos sus bienes. O sea que él ya no se preocupaba de nada, el que administraba todo era José. Amén. Y hermanos, quiero decirles eso, ¿verdad? Si nosotros somos buenos administradores, hablando del trabajo que hacemos para Dios, Dios nos va a poner en un lugar más alto. Amén. Y no hablo de esta vida, ¿va? Dice la Escritura que porque Jesús obedeció a Dios, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Solo por trabajar para Dios, por obedecer a Dios, le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que ¿qué? Que Jesucristo es Señor. Bueno, fidelidad a Dios. Hermanos, Dios se dará cuenta qué tan fieles somos a Él. Dios sí lo sabe, Dios sí sabe quién de nosotros somos fieles. Y miren lo que pasó con Moisés. Dice este verso, no así mi siervo Moisés, no lo puse, ¿verdad? Pero es Números. Dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y será la apariencia de Jehová. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjense que aquí este pasaje nos habla de cuando Aarón y María murmuraron de Moisés. Números capítulo 12. Ellos murmuraban de Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero ciertamente María profetizaba, Aarón profetizaba. Y en un principio inclusive Dios le puso a Aarón para que fuera el que hablara de parte de Moisés. Moisés hablaba de parte de Dios, pero Dios le puso por boca a Aarón. Fíjense la responsabilidad. Pero fíjense que yo noté un detalle aquí en Moisés, porque dice la Escritura que mientras ellos murmuraban contra Moisés, o sea, eran sus hermanos, Aarón y María, que eran sus hermanos, murmuraron contra Moisés. Moisés era el líder. Hermanos, ¿será que a veces un líder es tentado a que la gente lo juzgue por lo que hace? Que diga, no está bien lo que el líder hizo, no está bien que haya hecho tal cosa, porque eso es lo que dijeron sus hermanos. No, Moisés está mal. Empezaron a hablar, no, está mal, Moisés está mal. Pero dice que Dios escuchó. Por eso estamos hablando de la fidelidad. Cuando alguien habla mal de ti, Dios lo escucha y se enoja. Cuando tú eres fiel y Dios te defiende. Amén. Y eso es lo que hizo Dios. Y eso es lo que por eso yo le puse aquí. La fidelidad a Dios como consecuencia trae un respaldo. Dios respalda al que es fiel a Él. Amén. Pero quiero que veamos un detalle en el verso 3. Dice, y aquel varón Moisés era ¿qué? ¿Muy qué? Muy manso. Dice, más que todos los hombres que había en la tierra. ¿Cuántos mansos hay en esta iglesia? Ahí ya por ahí está un pequeño problema. A lo mejor sí trabajamos, pero de mansos como que no tenemos mucho, hermanos. Es impresionante la obra de Dios que hizo en Moisés, porque no siempre fue manso Moisés. La Biblia dice que cuando él antes de empezar a servir a Dios, dice que cuando salió de Egipto, si alguien sabe la historia de Moisés, todos lo saben, ¿verdad? Que él es escapado en el arca de juncos, se lo lleva la hija de Faraón y ella lo cría. Y entonces, pues ahora sí que Moisés fue enseñado con todas las costumbres de Egipto, que representa el mundo. Y cuando dice que se salió a ver a sus hermanos, dice que se dio cuenta que dos hebreos estaban peleando. Un hebreo
y un egipcio estaban peleando y dice que llegó y Moisés quiso poner paz y ¿alguien sabe qué hizo? Mató al egipcio. O sea, imagínense cómo era Moisés. Espérense, espérense, no peleen. ¿Así dijo? No, él llegó repartiendo golpes, ¿verdad? A tal grado cuando se ay, ya lo maté. O sea que Moisés era bien agresivo, hermanos. Pero no sé si notan el versículo que leímos, como él empezó y cómo la palabra de Dios trabajando en él, lo hizo ser el hombre, porque Dios lo dice, el hombre más manso del mundo. Entonces ahí vamos a darnos cuenta de la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo nos damos cuenta que Dios está trabajando en nosotros? ¿Cómo nos damos cuenta de la obra de Dios en nosotros? Cuando nosotros vemos mansedumbre. Cuando alguien habla mal de nosotros, a ver. Ay, este tema está poniéndose muy, hasta me puse chinita la piel, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien habla mal de nosotros, hermanos? ¿Qué haces cuando alguien habla mal de ti? No, a mí que me lo aclaren, ¿verdad? Que me lo digan en mi cara, ¿verdad? Tráigamelo, que me lo diga. Hermanos, hay gente, y no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de cristianos. Y no sé si notan que para poder ser fieles a Dios necesitamos esa mansedumbre. Porque el que no es manso se va a defender. El que no es manso va a decir, a mí no, lo voy a llamar, ven acá. Y me dijiste esto y esto de mí, y de mí no vas a hablar. Así que sea la última vez, porque la próxima me vas a conocer. ¿Será? O las mamás que no les toquen a los niños, a sus hijos. No, a mí hazme lo que quieras, dicen los papás, ¿verdad? A mí hámame lo que quieran. Dice, pero que no me toquen a mis bebés. Ay, santo Dios. ¿Será? Eso no pasa acá, ¿verdad? Hermanos, fieles a Dios es cuando, o sea, vamos a interpretar esto. Fiel a Dios es cuando tú estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Porque cuando a Moisés estaban hablando mal de él, no hizo como cuando al principio. ¿Qué hubiera hecho con Marta y Aarón en el principio? Yo creo que sí les hubiera golpeado. Pero él no hizo nada, fue manso, dijo, bueno, pues están hablando mal de mí, pues no digo nada. Dejó que le hablaran mal de él. Pero fíjense que la gente que habla mal de uno, a veces solamente nos hacen propaganda, ¿verdad? Porque la gente va y van a ver, ¿por qué están hablando mal de Moisés? Y Moisés, oye, que están hablando mal de ti. Sí, nada te preocupes. Porque Moisés sabía quién era. Dios había puesto a Moisés como líder y Dios lo respaldaba. Tan fue así que Dios lo respaldó en esta situación. Les vuelvo a leer ahí, no lo estoy inventando yo. Y aquí está hablando Dios en este verso, dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjense que la palabra fiel es la palabra hebrea 539, que es Amán. Y entonces Amán significa, o una de las aplicaciones es levantar o mantener, criar como padre o enfermero. Figurativamente dice rendirse o ser firme o fiel. Fíjense, fidelidad, rendirse, o sea, rendirse ante alguien y ser fiel. ¿Cómo explicar esto? Bueno, te voy a ocupar a ti, Chelita, te vais a enojar. Pero digamos, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Que yo soy la autoridad de Chelita. ¿Y cómo podríamos entender que ella se rinde ante mí? No que agarre y se arrodille, ¿verdad? Pero ¿cómo entenderíamos que ella se rinde ante mí? ¿Perdón? Que me respeta, que me obedece, o sea, que pone cuidado con lo que yo digo.
obedece lo que yo digo, aunque a lo mejor no le parezca. Imagínense que a mí me gustara mucho el fútbol y le dijera, ¿sabes qué? Vamos a jugar fútbol, pero a ella no le gusta el fútbol. Pero si ella es fiel a mí, ¿qué va a hacer? Alguien me decía, creo que mi hermana Laura me decía, ¿verdad? Que no le gustaba el fútbol, iba a ver el fútbol con su esposo, ¿verdad? Eso es fidelidad. No me gusta el fútbol, pero ahí voy porque a mi hermano le gustaba el fútbol. Eso es fidelidad. Es que miren, cuando nosotros entendamos esta palabra, vamos a darnos cuenta de que no solamente vamos a hacer lo que nos gusta de Dios. Normalmente a veces en la Biblia, si ustedes traen su Biblia de letra, de papel, muchas de las veces o la gran mayoría subrayamos, ¿qué citas subrayamos? Las que nos gusta, ¿verdad? Pero ¿por qué no la que viene juicio si no obedecemos? Esas no, ¿verdad? Pues esas que no nos gustan, esas son las que tenemos que obedecer. Eso es fidelidad, no solamente unas partes. La Biblia dice que toda tilde, que toda coma, toda su palabra se va a cumplir. Toda. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Vean, fíjense todo lo que dice ahí. Ser firme o fiel, confiar o cree, permanecer, estar quieto, moralmente genuino o certero. Una vez dice intercambiable por, pues ya por Dios, ¿verdad? Entonces ser capaces de cambiar con tal de agradar a Dios. Ir a mano derecha. Hallo, confiar, confirmar, crédito, creer. Fidelidad es creer. Firme, importar, lealtad, llevar, nodriza, permanecer, permanente, seguridad, seguro, verdad, verificar. Eso es fiel, amén. Fíjense todas las aplicaciones que tiene. ¿Sí se alcanza a ver? No va, no todas, pero ya se las leí. Bueno, vamos adelante. La recompensa de la fidelidad es el rescate. Miren esta parte, en lo personal, yo sí me gustaría que lo consideraran. La recompensa de la fidelidad es el rescate. Daniel capítulo 6, verso 16. Dice, entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. ¿Alguien sabe ese pasaje? Fíjense que Daniel era fiel para con Dios. Y dice que él oraba 3 veces al día. En la mañana, en la tarde y en la noche oraba a Dios. Pero había gente que le buscaba el mal. Es más, vamos a leerlo, esos versos. Vamos a Daniel 6. Gente que buscaba que estuviera en algo malo para hablar mal de él. Dice el verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿cómo? Él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Oigan esto, hermanos. Esto está tremendo. Miren, hermanos, para mí, yo creo que uno de los ejemplos en la Biblia bien importantes es Daniel. Y miren lo que dice ahí, ningún vicio. Para los que dicen que la madurez es tener vicios, eso no es madurez. Pero miren, la fidelidad a Dios es cuando la gente te busca una falla. ¿Y qué pasó? ¿Qué encontraron? No encontraron nada. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Entonces hicieron que el rey hiciera un edicto, una ley, donde solamente podían orar al rey. Y el que orara a otro Dios, entonces tenía que ser echado al foso de los leones. Oigan esto, hermanos. Este rey de Babilonia representa al enemigo de nuestras almas,
que Él no quiere que hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Lo que Daniel hacía. ¿Qué hacía Daniel? Pero en este verso, en este pasaje en especial, oraba a Dios. Porque aquí el juicio o la condena fue porque oraba a Dios. Porque bueno, vamos a leerlo acá. Hicieron primero el edicto, la ley, ¿verdad? Lo firmó el rey Darío, el verso 9. Y dice, y cuando Daniel, verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y ¿qué creen que hizo? ¿Cerró las puertas? ¿Se encerró? Ese es de plano. Ese Daniel era tremendo, ¿verdad? Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces? 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía hacer antes. O sea, era algo que siempre hacía, así como nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasó? Daniel hacía como nosotros, ¿verdad? Santo Dios. Entonces ya ahí como que está, por algo Dios nos está hablando, ¿verdad? ¿Cuándo oramos? Normalmente, ¿cuándo oramos? Cuando tenemos problemas, cuando estamos enfermos. Entonces, cuando no hay problemas, no hay que orar. Eso hay que hacerlo 3 veces, hay que doblar nuestras rodillas al día, como lo hacía Daniel. Porque la fidelidad al orar, la fidelidad al orar, lo que va a provocar es que Dios nos va a rescatar del foso de los leones. A ver, lo bueno dicen, hermanos, dicen es que acá en Orizaba no hay leones. ¿Hay leones en Orizaba? Sí, ahí en el paseo, ¿verdad? Imagínense. Entonces sí hay que cuidarse, ¿verdad? Porque dice que esos leones estaban para eso, echaban a la gente y se los comía. Daniel lo sabía, pero sabía que había un Dios más grande que los leones, más fuerte que los leones. Y yo me imagino que, ¿me permiten imaginarme que oró Daniel? Padre, yo sé que hay un edicto de que yo no tengo que clamar a ti, pero yo sé, Señor mío, que tú me escuchas y me deleito en orar a ti, Señor, y clamo que en tu misericordia me permitas seguir orando a ti 3 veces al día, que me permitas orar a ti y que si tuviera la necesidad de ir a ese foso de los leones, que tú resguardes mi vida. ¿Y qué pasó? Miren estos chismosos, estos personajes, ¿qué hicieron? Cuando lo vieron, entonces, verso 11, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Verso 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondiendo y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. ¿Qué pasó? Dice, y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Quiso tratar de librar a Daniel, pero ¿qué creen? No se pudo. Ya estaba la ley y era inquebrantable, hermanos. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ni modo, dijo el rey. ¿Qué tenía que hacer? Echar a Daniel al foso de los leones. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre.
Él te rescate, dice esta versión, ¿verdad? Que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. En medio de cualquier problema o circunstancia que nosotros tengamos, si somos fieles a Dios, ¿en qué aspecto? ¿Fieles en qué aspecto? El que estamos viendo hoy es la oración. Fieles en la oración. Pongan atención en eso, hermanos. A lo mejor puedes venir a todos los cultos, eres fiel en los cultos. Bueno, no estamos hablando de eso. Fiel en el orar. A lo mejor eso yo no lo puedo juzgar, yo no sé si tú oras o no oras, pero Dios sí lo ve. Cuando tú doblas tus rodillas ahí en tu casa y clamas a Él en la mañana, y en la tarde doblas tus rodillas y clamas a Él, y Dios te ve. Y en la noche llegas a tu casa, doblas tus rodillas y clamas a Él, Dios lo ve. El foso de los leones, aunque no pudiera aplicarse literal, ¿verdad? Porque en él fue literal. Pero ese foso de los leones nos representa situaciones tan extremas, tan difíciles que pensamos que no tenemos solución. ¿Qué iba a pasar si a Daniel lo echaban al foso de los leones? Se lo iban a comer. Es de ley, hermanos. Y era una lógica que no podía cambiarse. Pero yo les pregunto y les digo, ¿será que habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Y lo que pasó es que lo echaron al foso de los leones y no le pasó nada. Dice que el rey ni pudo dormir ese día, esa noche. Verso 19, el rey pues se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste: Daniel, Daniel. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué pensaba el rey? ¿Que le iba a contestar? Estaba triste. Es ilógica esa pregunta, ¿verdad? ¿Pero qué creen? Entonces Daniel respondió al rey: ¡Oh rey, vive para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hermanos, así es nuestro Dios. En medio de cualquier circunstancia difícil, Dios dice, envía a sus ángeles. Dice un salmo, para que nuestro pie no tropiece con piedra. Y dice la escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los resguarda y los protege. Hermanos, la fidelidad tiene un premio. Amén. Una más. Bueno, eso ya lo leímos, ¿verdad? La recompensa por fiel es que nos va a dar mucho más de lo que administramos bien. Oigan la recompensa. La recompensa por ser fiel es que nos pondrá sobre todo por hacer y cumplir un buen trabajo. La recompensa por ser fiel es que por ser mansos Dios nos respaldará. Y que por ser fieles en oración Dios nos rescatará. Yo le quiero recomendar algo. Sí necesitamos ser buenos administradores. Digo, yo ya tengo en mente que tengamos un seminario para poder administrarnos. Próximamente lo vamos a tener. Tenemos que saber administrarnos en nuestra economía. Yo encontré, y no sé si lo platiquemos, pero los israelitas tienen sus porcentajes para qué van a dar el dinero. Tanto para esto, tanto para aquello. Tienen sus porcentajes y Dios los bendice, los bendice en abundancia, porque saben dar. La gente piensa que entre más guarde, más va a tener, pero en las cosas de Dios es que si sabes dar, como lo que leíamos, el que da, Dios le va a dar más. El que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. ¿Qué cosas tenemos que dar? Inclusive les voy a leer un verso.
Santo Dios. Diezmos y ofrendas, Malaquías 3. Verso 8, creo que es el 8 o el 9. Dice el 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué robamos a Dios? ¿En qué no nos administramos? Cuando nosotros no diezmamos y ofrendamos. Dice en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Es un invento mío? Acá está. Si estábamos viendo que hasta a los pobres cuando tú le das, Dios te está guardando un depósito. Y cuánto más en sus diezmos y ofrendas, hermanos. Amén. La Biblia dice también acerca que hay otra parte que dar, que es el gasto en la casa. ¿Cuántos varones casados hay aquí? Este verso está pesado, ¿verdad? ¿Cuántos varones casados hay aquí? ¿Cuántos varones casados hay aquí? No. Pues se los voy a decir para que se lo sepan. Primera de Timoteo 5:8. ¿Qué dice, Señor? ¿Dios estará al pendiente de esas cosas? Definitivamente sí. El proveedor en la casa, ¿quién tiene que ser? ¿La esposa o el varón? Dice, del verso 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí encontramos cómo tenemos que administrar nuestro dinero y uno de ellos es dar el gasto en casa. El que no está acostumbrado a dar gasto en casa está en un problema para con Dios. No es un fiel administrador. No es fiel en la administración. Y por eso es que a veces no se prospera. Uno piensa que el dinero va a durar o es mejor cuando nosotros lo guardamos. No les platiqué que hubo una persona que dice que guardó así como en un cesto de ropa, de esos que hacen de carrizos, lo llenó de billetes. Guardó muchos billetes, lo llenó. ¿Cómo cuánto será de dinero ahí? Pero dicen que como tardó tiempo ahí, cuando lo quiso ocupar, ¿qué creen que pasó? Se desbarataban los billetes. Alguien dígame, entonces, ¿para qué trabajó? Fue trabajo en mano. Es que no es que va a producir más guardándolo. Sí hay que guardar, pero porque la Biblia dice que el que, ¿cómo dice ese verso? El que guarda más, no es la palabra. El que retiene más de lo que es justo, ¿qué pasa? Viene a pobreza. O sea, sí hay que guardar, porque la Biblia dice, mira, oh la hormiga, oh perezoso. Ya trabaja y guarda para que cuando no pueden salir a trabajar, tiene de dónde comer. Sí hay que saber guardar, pero no hay que exagerar, ¿verdad? Que el que retiene más de lo que es justo, ¿qué pasa? Viene a pobreza. Entonces encontramos otra vez la administración ahí, que hay que saber dar. Una más, santo Dios. Malaquías, fíjense que encontré este Malaquías acerca de la fidelidad. Y se los quiero leer solo para los que están casados. ¿Cuántos están casados? ¿Y cuántos se van a casar? No. Bueno, fíjense que Dios tiene pendiente o tiene cuidado, inclusive, de nuestra fidelidad como pareja. Malaquías 2:14. Y se las quiero leer en una versión. Dice la NBI, quiero leer la NBI. Y todavía preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto.
Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Oigan esto. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Miren cómo la Biblia está plagada de cosas que Dios demanda fidelidad. Y que si nosotros no somos fieles, obtenemos una consecuencia. Y encontramos ahí ese verso que dice, no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, cosechará. Bueno, quiero terminar con este verso, Lucas 21:36. Dice ahí, manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Hermanos, quiero terminar con este verso, porque la verdad vienen cosas fuertes para esta tierra. No es que los quiera espantar, pero aquí dice que vienen horrores. Por eso dice, manténganse siempre alerta, ¿y qué? Y oren. Encontramos la oración como algo fuerte, hermanos. Fieles en la oración nos va a ayudar a que seamos liberados de las cosas que vienen. Por eso la Biblia dice, velad y orar para que no caigan en tentación. Estamos viviendo un tiempo que yo creo que tenemos que estar bien alertas, velando y orando. Y eso va a ser la fidelidad de la oración. Oye, es una clave, hermanos. Miren, no sé si ustedes lo ven así, pero esto es una clave para nosotros. ¿Cuántos les gustaría ser arrebatados? ¿Cuál es la clave? Orar, ser fieles en la oración, ser fieles en la oración. Que este año que estamos iniciando, estemos orando a Dios fervientemente. ¿Cuál es la recompensa de la oración? El rescate, el arpazo, el arrebatamiento. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Aleluya. Gracias, papito lindo. Gracias porque sabemos que la fidelidad tiene una recompensa. Gracias, Padre mío, por la recompensa que has traído a esta casa, Señor mío. Por la fidelidad de cada uno de mis hermanos en esta casa, Señor, ahora vemos esos frutos. El fruto de este lugar, el fruto de cada cosa que ha llegado, Señor mío. Porque tú no te quedas con nada, tú siempre nos bendices, tú siempre quieres darnos. Y en la medida que somos fieles en lo poco, tú nos vas a poner en lo mucho. Gracias te damos por estas instalaciones que nos has dado, Señor. Ciertamente hay cosas que tenemos que cuidar de ellas y reparar, Padre. Ayúdanos a ser fieles para que entonces tengamos lo propio, Padre. Yo te suplico que en este año, si así tú lo deseas, Padre, y aún hay tiempo, Padre, que tú estés dando provisión abundante para que tengamos nuestro propio lugar, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Y oro de una manera especial por cada uno de mis hermanos, que yo sé que cada uno ha hecho su esfuerzo, su trabajo, ha sido fiel para contigo, ya sea orando, sea administrándose y sea de muchas maneras para ti, Padre. Yo quiero orar por este pueblo tuyo, Señor mío, que ellos entiendan que la fidelidad tú la recompensas, que tú les des fuerzas como las del búfalo, dale alas como las del águila, para que no se cansen de hacer el bien, no se cansen de ser fieles para ti, no se cansen de hacer una obra para ti, Padre mío. En el nombre de Jesús, dale fuerzas, dale sabiduría, dale entendimiento a este pueblo tuyo, Señor mío, porque vienen cosas grandes, Padre. Renueva las fuerzas, bendito Padre. Yo sé que inclusive hoy en este día algunos vienen cansados de las labores que se desempeñaron en este lugar, pero retribuye, por favor, dales fuerza, Señor mío, que se gocen por todo lo que han hecho para ti, que se gocen porque sabemos que tú los vas a premiar, bendito Padre, porque lo hicieron con amor para ti, bendito Padre.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hazme fiel, venga lo que Aleluya. venga. Gracias, papito lindo. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel, venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. En mi corazón, hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel, venga lo que venga. Levanta tus manos a Él. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel. Aleluya. Gracias, papito lindo. Gracias por este pueblo tuyo. Yo puedo decirte gracias por cada uno de ellos, porque nos has hecho una gran familia, porque todo esto se ha logrado gracias a que tú has estado unificando nuestras vidas y cada quien ha dispuesto su granito de arena para que esto funcione. Que esa fidelidad permanezca, Padre, en ellos, aún se fortalezca. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Y ahora que vamos a participar de la Santa Cena, papito lindo, yo te ruego que todo aquello que quiera romper esos lazos de unidad entre nosotros, toda diferencia, toda mala actitud, porque todavía tenemos malas actitudes, perdónanos, Señor mío, y ayúdanos a que entre nosotros nos perdonemos nuestras faltas, nuestros errores. Yo te suplico que nos ayudes a unificarnos cada día más, que podamos ser fuertes, valientes para vencer nuestro propio carácter, que ya no seamos nosotros, sino que seamos como Moisés, mansos.